Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva entrega de Sin Filtros. Nuestro país no pasa un buen momento en muchos aspectos. La crisis económica también apunta a otro tipo de crisis y que de manera directa hoy nos conlleva a buscar posibles soluciones en medio de un panorama electoral y además de las consecuencias o el impacto generado por la pandemia, el COVID-19. Hoy recogeremos tres vertientes distintas en cuanto a criterios, pero con un solo objetivo: encontrar posibles soluciones ante estos problemas. Agradezco la gentileza de nuestros panelistas. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Céspedes Ramírez. Él es un consultor político de origen dominicano, residente en Guayaquil desde el año 2001. 80 campañas electorales ganadas en 10 países del continente americano y la última la ganó hace pocos días en cuanto a la presidencia de República Dominicana. Nos acompaña también el doctor César Palma Alcíbar, jurista principal de Palma Abogados, más de 35 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, académico, ex dirigente gremial. Y la otra vertiente, y que viene desde el tema social, nos acompaña el abogado César Coronel Garcés. Garcés, él es un analista político y activista social, especialista en temas jurídicos, laborales, sociales y legislativos. Además, actualmente promueve el debate sobre temas que preocupan a los ciudadanos. Con ellos estaremos haciendo una evaluación del Ecuador actual, revisando el panorama de cara a las elecciones del próximo año, pero también buscando prioridades en cuanto a soluciones del nuevo gobierno. Recibo la presencia del doctor Palma. Buenas noches, bienvenido. ¿Es esta el peor momento o la peor crisis que Ecuador afronta en sus 190 años de vida republicana? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con Héctor y con César este panel. La pregunta puedo razonarla y resumirla en que sí, definitivamente. No solamente en estos 4 o 5 meses, ya se viene viviendo de algunos años atrás, pero la remata el mes de marzo y hasta ahora, una epidemia para la cual el gobierno nacional no ha estado preparado, ni científicamente, ni con un equipo de la medicina especializado adecuado, ni con un fondo o contingente de emergencia como lo tiene el Perú. 60.000 millones de dólares y Colombia anda casi a la par para atender estas pandemias. Alguna vez un expresidente dijo que esos dineros habían, pero dineros ociosos no sirven para nada y hay que echarlos a producir, pero el tiempo nos da respuestas y el dinero no existe ni su rentabilidad, y allí tenemos las consecuencias, no solamente en la salud, sino en una decadencia de valores, de probidad, de moral. Bolívar dijo hace muchos años ya, en 1828, que el talento sin probidad es un azote, y eso es letal. Y súmele a eso lo que dijo Albert Camus: un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. Entonces es muy preocupante, y por qué no, si afirmo con mucha responsabilidad de que nuestro país, un país tan hermoso, tan rico, tan pluralista, con tantos recursos, no tiene por qué estar pasando estas miserias, y también lo digo con responsabilidad, porque no estamos llegando realmente a donde tenemos que llegar. No es de salirse de un puesto público para en ese momento preparar una estrategia política a futuro, y
y entrar a lodo, entrar a los barrios pobres de la patria. Yo creo que no se comparece el momento. Eso se hace cuando se está en una regularidad de trabajo, en épocas en que no hay pandemia. Esas necesidades tienen que auscultarse toda la vida, permanentemente, más aún si aceptamos cargos de esa alta responsabilidad. Y mire, Carlos Luis y público del Ecuador, y hasta donde lleguemos, y como colegas panelistas, el vicepresidente renuncia hoy, y ese es un punto crítico también para una estabilidad de gobierno. Obviamente ya se barajan las ternas, se necesitan 70 votos para elegir y cuantas cosas más. Pero es un tema que profundizaremos más adelante. Es uno de las temáticas que tenemos listas para... Nada, Carlos Luis, para cerrar el círculo. Mire lo que dijo, y lo desarrollamos cuando guste en la entrevista. Dijo: falta honestidad en el servicio público. Lo dijo categóricamente hoy en la mañana, eso de las 10 de la mañana, o antes creo, en 9 minutos o 12 minutos que duró su participación. 12 minutos exactamente, ya lo vamos a poner en consideración también más adelante para que ustedes puedan contarnos qué hay en el trasfondo de ese mensaje por parte del ex vicepresidente de la República. Doctor Céspedes, qué gusto volverlo a saludar, bienvenido, buenas noches. ¿Qué criterio en términos generales le merece el Ecuador de hoy? Buenas noches, Carlos Luis, buenas noches, doctor Garcés, buenas noches al distinguido jurista que nos acompaña también en la mesa. Mira, el Ecuador de hoy, como la América Latina de hoy, está viviendo profundos cambios producto de su historia, producto de repetir continuamente la misma receta que nunca ha resuelto los males de fondo. Lamentablemente, culpar al gobierno de turno de todos los males del Ecuador no es posible, tampoco como culpar al gobierno anterior, aunque duró 10 años dirigiendo los destinos del país, de todos los males del Ecuador tampoco es posible. Yo creo que más bien se trata de un cúmulo de errores históricos, de errores políticos, de errores económicos, de errores de gestión y, ¿por qué no decirlo?, de equivocaciones por parte de los electores que no han escogido siempre la mejor oferta, sino han escogido la oferta que se ve mercadológicamente o publicitariamente más atractiva. Entonces, el Ecuador de hoy es un país que enfrenta muchos retos. Yo no creo que todo esté acabado, yo creo que toda América Latina está en crisis, unos más que otros, unos menos que otros, pero al final del día, cuando termine la pandemia, me parece que las cosas deberán volver en un punto determinado. No creo que durante el año 2021 todavía, pero sí durante el 2022 y 2023 deberán volver a un equilibrio natural, porque el ser humano es consumista por naturaleza y va a salir a consumir. Entonces, cuando ya se resuelva, digamos, el problema general de los empleos que están perdidos, la gente va a salir a consumir. Yo creo que es una crisis pasajera. Me parece que tenemos que tener optimismo. Los seres humanos hemos enfrentado crisis gravísimas. Los países, los estados, los continentes, el mundo en general ha enfrentado crisis gravísimas a lo largo de los últimos 2000 años y siempre hemos salido adelante. Siempre hemos encontrado la manera de restablecernos y de volver otra vez a nuestras viejas y malas costumbres. Entonces yo creo que el Ecuador también pasará por esa etapa. No creo que sea un tema de solución en el próximo año, todavía 2021 tampoco, pero yo pienso que a partir del final de 2021, 2022, la economía volverá a un equilibrio natural, que es el equilibrio del consumo, sin restricciones, y sobre todo en donde el emprendedor vuelva otra vez a tener confianza en el consumidor y el consumidor vuelve otra vez a tener confianza en el emprendedor. Abogado Coronel, bienvenido a Sin Filtros. Ya el doctor Céspedes hacía referencia a que muchos de los aspectos en los que hoy Ecuador afronta como problemáticas hay una responsabilidad por parte del ciudadano. Primero, por repetir una receta, fue lo que afirmó, un cúmulo de errores y además tenemos un grado de responsabilidad. ¿Está de acuerdo con ese criterio, tomando en consideración su concepto de lo que tenemos como actualmente en el Ecuador? Un abrazo a todos quienes nos ven y por supuesto a ti, Carlos Luis, y al panel de lujo que esta noche nos acompaña, en esta ocasión nos acompaña. Sin duda alguna es importante precisar que el Ecuador viene arrastrando una serie de problemas que, como bien dijo Héctor, no son recientes, vienen de larga data, pero que se empeoraron en octubre con una paralización total del país
y que se terminaron de complicar con una pandemia que paralizó durante ya casi 4 meses, casi en su totalidad, la nación, la productividad, el Estado. En ese orden de ideas, sin duda alguna, el empleo, o mejor dicho, la falta de empleo, así como la inseguridad, son temas que empiezan a preocupar a la gente, pero son temas que sin duda alguna venimos arrastrando de mucho tiempo. Ahora bien, no se puede quedar la discusión ahí. Hay otros temas que también son de fondo y que deben ser analizados y que deben ser resueltos, sobre todo por la clase política. El tema, por ejemplo, de la seguridad social es algo que no deberíamos esperar a llegar a viejo para que nos preocupe, que deberíamos empezar ya a discutirlo, porque hoy el IE se ha convertido en un impuesto al salario y evidentemente no se dan las prestaciones que deberían corresponder. Y otro tema que le preocupa, que le duele, que le indigna a la gente es la corrupción. Un tema que tiene que ser tratado de manera integral, con educación, con reformas legales puntuales que ya están en proceso y deben salir, con jueces independientes, con un periodismo libre de investigación y no de inquisición, pero sí responsable y que le dé seguimiento a las denuncias. Y por supuesto, con un quinto, pero no menos importante elemento, partidos políticos responsables que sepan a quiénes van a poner en las listas para febrero del 2021. Entonces, son muchos los desafíos. Sin embargo, la ciudadanía tiene un rol fundamental y es poner sobre la mesa del debate estos temas y, con el poder que tienen de su voto, en el 2021 elegir de manera correcta. Con base a los criterios que han aportado en esta primera intervención, resumo en que todos apuntan justamente a la fragilidad institucional del Estado y quiero empezar por el abogado Coronel. ¿Cuál fue el punto de inflexión para llegar a la actualidad? Usted decía un cúmulo de errores o tal vez errores de larga data, pero ¿cuál fue el punto de inflexión que agudizó una crisis que veníamos arrastrando? He nombrado varios hechos, el tema de la crisis de octubre, lo que estamos todavía enfrentando en la pandemia. Mire, yo soy guayaquileño, pero ya hace casi 3 años vivo acá en Quito, y lo que pasó en Guayaquil se empieza de a poco a replicar en la capital. Y eso evidentemente es una crisis que me duele mucho, porque quiero mucho a Quito como si me hubiera parido. Y realmente esta ciudad enfrenta de una situación muy grave, situación que además se ve empeorada por la corrupción, porque ¿cuántas camas de unidades de cuidados intensivos pudieron estar disponibles para las personas y no lo están, justamente porque unos cuantos se gastaron el dinero en viajes lujosos en yates, con chicos reality y una serie de cosas? Entonces, no hay un punto de inflexión determinado, pero eso sí, yo creo que la ciudadanía ya ha llegado a un momento en el que hoy no solamente que la corrupción la conoce y le importa, sino que le duele y le indigna, porque ese dolor ha tocado su puerta, porque ese dolor ha llegado al padre, al abuelo, al hermano que falleció por COVID-19 porque no tuvo acceso a una cama en razón de esa corrupción, porque le molesta al ciudadano que en medio de esta crisis, la más grave sin duda alguna de mucho tiempo, la gente se dedique incluso en estas circunstancias a robar. Eso es inadmisible. Doctor Céspedes, ¿concuerda con lo aseverado por parte del abogado Coronel en referencia a que hoy es imposible encontrar un punto de inflexión porque son tantos los problemas que viene afrontando el país en los últimos años? Concuerdo y simplemente quiero agregar que el problema que vivimos hoy es un problema que no empezó este año ni el año pasado. Yo creo que el problema se agravó a partir de la sustitución de la democracia, a partir del fracaso de la democracia electoral que tuvimos en la última elección, en donde salió electo el presidente Lenín Moreno. Una elección absolutamente fraudulenta, una elección donde hay múltiples pruebas de que fue alterado el voto electoral para imponer una candidatura que era la candidatura suplente, que es la candidatura que el expresidente Rafael Correa entendía que era su candidato sustituto, su continuación. Ya vimos después que no fue una continuación como tal, pero yo creo que el problema grave de la democracia empezó ahí, cuando se vulneró el voto legítimo del ecuatoriano y se impuso un presidente que realmente no tenía ni las condiciones, ni la capacidad, ni tampoco tenía los votos necesarios para ganar la presidencia del Ecuador. A partir de ahí, hemos visto un gobierno que ya lleva 3 vicepresidentes. Señores, eso es un récord. Eso no ha pasado en ninguna democracia latinoamericana en los últimos 100 años.
Ningún presidente en Latinoamérica en los últimos 100 años ha tenido 4 vicepresidentes, porque ahora van a tener que nombrar un nuevo vicepresidente. Van a ser 4 vicepresidentes en su periodo de gobierno, en un periodo de gobierno. O sea, estamos viendo cosas que son récords Guinness, que son cosas inauditas. ¿Por qué? Por la falta realmente de transparencia, por la falta de visión política, pero sobre todo porque tenemos un mal de fondo. Muy bien lo mencionó César Coronel Garcés hace un momentito, los partidos políticos. La democracia representativa, valga la redundancia, está representada por los partidos políticos. Los partidos políticos son la mayor expresión de la democracia representativa en el mundo. ¿Y qué pasa en Ecuador, señores? En Ecuador hay más de 50 partidos políticos y movimientos, más de 50 a nivel nacional. Y solamente encontramos 2 organizaciones políticas que cumplen con los parámetros internacionales de lo que es un partido político democrático. ¿Y cuáles son esas organizaciones? El antiguo MPD, Unidad Popular, y Pachacuti, que son los únicos 2 partidos que no tienen dueño, que no pertenecen a alguien o a una familia. Todo el resto de partidos políticos en Ecuador tienen dueño, pertenecen a alguien. Hay alguien que los creó, que los financió, que los administra y que pone los candidatos que van en cada partido. De todos los partidos políticos que tiene el Ecuador, solo Pachacuti y Unidad Popular mantienen la estructura orgánica necesaria y suficiente para ser llamados y determinados como partido político. Todo el resto de partidos políticos son negocios familiares o son estructuras electorales de un caudillo que las activa cuando se acercan las elecciones. Y entonces de ahí comienza el fondo y el mal mismo de la democracia y de la participación ciudadana en el Ecuador. La falta de integridad, de independencia, de criterio y de formalidad de los partidos políticos. Para cerrar este primer bloque en donde hacemos una evaluación del Ecuador actual, doctor César Palma, usted hacía referencia a la carencia de valores éticos y morales bajo los problemas actuales que hoy tal vez son el pan nuestro de cada día o con lo cual se ha acostumbrado lamentablemente a convivir el Ecuador. Pero desde su criterio, ¿qué factores influyeron para agravar la crisis en términos generales a la cual estamos haciendo referencia? Bueno, los japoneses practican un principio que dice, si no es tuyo, debe ser de alguien. Así educan a sus niños, a su juventud y hasta que mueren. Eso se traduce en que respeta lo ajeno, no toques lo que no te corresponde y no se diga si son fondos públicos. Entonces coincido con Héctor y con César también en el orden de que en la parte democrática no existe respeto, ni credibilidad, ni alternabilidad, nada que no sea lo que manda e impone su dueño. Porque en efecto tienen dueños, tienen sus titulares que son los que financian, y allí ni mínimamente ahí en 4 paredes existe una democracia. No hay un respeto, no hay valores, no hay confianza, no hay credibilidad. Lo mismo pasa, y coincido también en donde empieza la crisis de este gobierno, cuando se da el proceso electoral y gana un candidato que posiblemente no estaba previsto en la forma que lo ha referido Héctor. Entonces, cuando no hay legitimidad, no hay legalidad, no hay piso. Es decir, estamos sobre un edificio con unas bases muy frágiles y se traduce en la falta de confianza y de credibilidad. Cuando se fracturan estos valores profundos, subjetivos, que nacen desde el hogar, desde la casa con nuestros padres, que no nos lo enseñan en el colegio, ni en la universidad, ni en la calle, entonces se derrumba el edificio llamado democracia, Estado o gobierno. Y en efecto, mire, también coincido con el análisis, no había caído en cuenta que en estos 100 años no han habido en una presidencia tantos vicepresidentes, y obviamente está por elegirse el 4º. Entonces, hay que cultivar pues la confianza, la credibilidad, y tiene que venir piramidalmente, sí, desde quien nos administra. Y si viene mal desde quien nos administra, bueno, pues el producto
está a la vista, la cosecha está a la vista, asambleístas tomando lo que no les corresponde, metiéndose en lo que no les corresponde, ¿sí? Con carnet de discapacidad. Sí, tratando leyes, entre comillas, humanitarias, de ayuda humanitarias, en las que se toman reglamentariamente los mismos días, los 30 días que se toman cuando estamos en condiciones normales. Eso no es ser patriota, eso no es ser ecuatoriano y no representar a una provincia y tantos ciudadanos que hemos confiado en ellos. Y me avergüenza más que todo porque mi provincia, la de Manabí, es la más afectada en estos problemas judiciales que son una ignominia pública, porque nosotros los manabitas fuimos los que elegimos, y también coincido con las expresiones de los panelistas que me anteceden en la palabra, la culpa la tenemos nosotros, porque nos ponen a elegir, nos dan opciones para escoger y no sabemos hacerlo. Como que nos dejamos guiar por las emociones, por el que mejor foto nos pone, por el que nos lleva más arroz al barrio, por el que nos da más aceite, por el marketing, por el dinero que se derrocha. En fin, nos enamoran, nos sacan de la realidad, nos sacan de contexto y vamos a las urnas y votamos por simpatía, por empatía, más que por un programa de gobierno. De tal forma que la crisis nace de ahí y se va corroyendo y va carcomiendo instituciones públicas que son verdadera vergüenza. Un Estado que dicta y se aprovecha del recurso constitucional del estado de excepción y no respeta, Carlos Luis, las reglas, las 12 secciones que tiene de no tocar presupuestos de salud y educación. Por favor, no merece credibilidad, no merece consideración, no merece confianza. Y recordemos que tocó el tema de educación y que gracias a la Corte Constitucional, que es la que le pone el freno, la que le pone el límite, no tocaron definitivamente ese presupuesto. En materia de salud, no le hice un seguimiento y desconozco a la final si fue mermado o se mantuvo. También lo recomendable es que esos presupuestos sean aumentados, no se mantengan, peor, regresivos, peor disminuirlo, es un crimen, perdón, en materia de salud, en momentos de pandemia, tomar lo ajeno, calificar ofertas en el orden que sean calificados, es inconcebible y es una vergüenza pública para la sociedad ecuatoriana, latinoamericana y mundial, por favor. Qué vergüenza. Perfecto. Esos son los criterios en cuanto a la evaluación que han efectuado nuestros panelistas del Ecuador actual. Más adelante nos van a direccionar en cuanto a posibles soluciones justamente en medio de la pandemia y en un panorama político electoral. Vamos a una pequeña recomendación. Si va en busca de productos para su hogar, no olvide probar la nueva crema Polar Multibeneficios, la que está probada en Boca de Verdad a tan solo $1. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. El primer criterio en torno al tema que vamos a abordar en este segundo bloque, de manera rápida para nuestros panelistas. El panorama actual, ¿a qué tendencia hoy favorece? ¿Quién es el que aparece con un mejor panorama? Empiezo con usted, doctor Céspedes. No sé si el término tendencia fuera el término más correcto para analizar la actual coyuntura política que vive el Ecuador. Yo creo que más que tendencia es un tema de estrategia, es un tema de momento y un tema de posicionamiento para los candidatos. Me parece que lo actuado esta mañana por el señor, en esta semana, por el señor vicepresidente saliente,
Otto Sonderholder, es una estrategia absolutamente válida desde el punto de vista de su posicionamiento político y social de cara a una posible candidatura presidencial. Me parece que el renunciar del gobierno, el deslindarse de los negativos que hoy tiene el gobierno de Lenín Moreno, sobre todo por el proceso de pandemia que hemos estado viviendo, para Otto Sonderholder fue el mejor negocio. Es un joven, millennial prácticamente, bien posicionado en esa clase, en esa generación. Es un tipo que le gusta la juventud lo sigue, lo aplaude. Es un tipo que no tiene cola que le pisen. Yo creo que Otto se va del gobierno con una imagen limpia, con una imagen madura. A pesar de ser joven, ha pasado por un ejercicio de vicepresidencia de más de un año y medio, 18, 19 meses, si no me equivoco, ha estado Otto al frente. Doctor Céspedes, ¿no cree que algo tarde este distanciamiento con el gobierno? ¿No cree que es algo tarde tomando en cuenta que...? No, yo no creo que haya distanciamiento. Absolutamente falso que haya distanciamiento, y lo sé de buena fuente. No existe ningún distanciamiento entre Otto y el presidente Lenín Moreno. Lo que existe es una estrategia puntual. Otto no podía vestirse el traje de candidato presidencial siendo vicepresidente de la República de un gobierno que a nivel de percepción pública está tan caído como el gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero hay cifras de impopularidad por parte del actual gobierno y de poca aceptación. ¿Eso lo podrá arrastrar Otto Sonderholder por el hecho de haber estado un año y medio en gestión? No necesariamente. Entiende que mientras él fuera el vicepresidente, él se convirtió en una esponja que absorbía toda la impopularidad del gobierno. Con su salida, esto le va a permitir en 2 meses máximo, de aquí a septiembre, octubre, que ya comienza el proceso de inscripción de candidatura, a limpiar su imagen, a oxigenar su imagen y poder presentarse como una opción joven, como un outsider, podrá presentarse como un outsider, como alguien nuevo y alguien que definitivamente no tiene mancha dentro de su pasado político o dentro de su gestión administrativa. Es una estrategia de marketing político muy bien trazada. Es lo que yo le hubiese recomendado a Otto si yo hubiese sido su asesor. Tiene que renunciar del gobierno. No te puedes presentar ante la opinión pública con el cargo de vicepresidente. Primero, que fue un cargo heredado, un cargo nominado, no fue un cargo elegido. Acuérdate, él no es el vicepresidente constitucional del Ecuador. El vicepresidente constitucional del país se llama Jorge Glass, que está preso, que tuvo que renunciar por problemas judiciales. Otto fue un vicepresidente nominado después de 2 vicepresidentes. O sea, él tenía por obligación que salir antes de recoger el criterio, si quiere presentarse como candidato. Sí, antes de recoger el criterio del abogado coronel y también del doctor Palma respecto a este tema, veamos una parte de lo que fue la cadena nacional en donde Otto Sonderholder renunció a la vicepresidencia de la República y dejó algunos temas allí sobre la mesa para que podamos analizar justamente hoy con nuestros panelistas. Acepté porque era necesario apoyar al país en un momento crítico, en su camino hacia la recuperación de las libertades, la independencia de poderes y la democracia. Acepté porque cuando te llaman para servir a tu nación en momentos difíciles y sabes que lo puedes hacer con decencia y compromiso, no te debes negar. Cuando llegué sabía que la institución estaba desprestigiada por escándalos de corrupción. Desde el primer día me propuse trabajar con todas mis fuerzas y ponerle el corazón a mis actos, para que la ciudadanía sepa que si bien no tuvo la oportunidad de votar por mí, aquí estaba alguien que se iba a ganar su respeto a punta de trabajo y esfuerzo. No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano. No es una decisión fácil. Lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad. Por eso hoy lo responsable es salir. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y por ello hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Males que nos han perseguido por demasiado tiempo. Debemos enfocarnos en los objetivos comunes, renunciando a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia,
Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto. Con esta decisión, esos que no quieren que el país cambie redoblarán sus ataques. Te pido que no creas en tanta mentira orquestada por los que le temen a la juventud, a las nuevas ideas y a las nuevas personas que quieren sacar a nuestro país adelante. Abogado Coronel, ¿cuál es su criterio respecto a las apreciaciones en la jornada donde el vicepresidente renunciaba, Otto Sonnenholner, y con base a lo que ha manifestado el doctor Céspedes, decía el vicepresidente Otto Sonnenholner, trabajar en un camino, para eso se necesita un líder? ¿Cree que hay una estrategia detrás de esta decisión? Más allá de la coyuntura electoral, que sin duda alguna es interesante y se pone cada vez más caliente, porque ya en septiembre 18, si no me equivoco, tienen que inscribirse las candidaturas para el 8 de febrero. Hasta el 7 de octubre. Ir hacia el proceso electoral, tanto para elegir presidente y vicepresidente de la República como asambleístas. El panorama electoral en este país cambia, yo me atrevería a decir, ni siquiera cada 6 meses. Cada semana, cada mes cambia el panorama electoral. La decisión de Jaime Nebot de no ser candidato de alguna manera empujó el tablero. La decisión de Otto Sonnenholzer de renunciar a la vicepresidencia también golpea el tablero electoral. Y habrá que ver qué pasa respecto a todo esto que está alrededor, porque hay un tema interesante. El señor Sonnenholzer no tiene partido político propio. Es decir, tendrá que buscar el auspicio de alguna organización política. Vamos a ver cuál será. Yo creo, eso sí, que Sonnenholzer es una persona que tiene un perfil muy bien construido, que tiene mucha cercanía con el nuevo votante. Recordemos que el 44% del padrón electoral está compuesto por gente joven entre los 16 a los 35 años, y eso sin duda alguna es una ventaja que él lleva. ¿Cuál sería la contraparte en el caso de que él fuese candidato? El correísmo. Un correísmo que por los errores y omisiones del morenismo se ha ido fortaleciendo en los últimos años y que sin duda alguna, no me atrevo yo a dar números porque no los tengo, pero que sin duda alguna llegará a las elecciones de febrero del próximo año con cualquier organización política que lo oficie, si es que el CNE llegare a impedirle seguir teniendo el partido de la lista 5, llegará con una fuerza electoral interesante. Abogado Coronel, independientemente de lo que... candidaturas en ambas vertientes ideológicas menores. Yo creo que evidentemente una candidatura de Sonnenholzer pone en el balcón de suplentes a Lasso, por ejemplo. Ya vamos a hacer referencia justamente a Lasso y también al tema de la Revolución Ciudadana. Usted manifestaba parte como independiente de Otto Sonnenholzer, sin partido político. Ser candidato de Alianza País, del oficialismo, ¿qué significaría para él? ¿O no es la mejor opción desde su análisis político? Si usted me pregunta, yo no creo que sería conveniente que él sea candidato del oficialismo, porque justamente el hecho de renunciar, y no sé si es una estrategia muy bien planificada, pero al menos se evidencia que busca marcar una distancia y durante este tiempo, hasta que él anuncie su candidatura, que la gente un poco vaya retirándole ese peso de esa mochila pesada que él carga, que es haber sido vicepresidente de un gobierno que está por salir. Con sus errores y aciertos, porque también los han habido, evidentemente eso todo lo tiene cargado en una mochila muy pesada, que yo creo, en el momento de salir a tiempo, buscará justamente tratar de deslindarse. Sería un gravísimo error, por lo tanto, que él vaya por el auspicio del partido oficialista. Perfecto. Doctor Palma, su criterio es importante porque ya incluso había hecho referencia en una de sus primeras intervenciones a lo afirmado por el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer. Él manifestaba en su discurso nuevas soluciones para los problemas. ¿Es él una opción para solucionar estos problemas? Lo que ha pasado hoy día, la renuncia del señor vicepresidente, definitivamente es un camino a postularse a la presidencia de la República. Es obvio que tiene que hacerlo con anticipación, por lo menos con 45 días de anticipación, y creo que lo está preveyendo. Goza de empatía, es un hombre joven, muy dinámico, inteligente, brillante, y por lo menos en estos últimos 4 meses ha demostrado más teoría, más práctica, ha estado en la cancha, tomando todos los riesgos que implica esta pandemia. Se suma a ello que tiene una vida cultivada, no
No conocemos realmente un desliz de ninguna índole y eso es bueno, eso crea confianza, eso hace nacer una credibilidad, en un hombre tan joven. Falta nada más la coraza política que pueda acogerlo y respaldarlo para ir a una candidatura en el proceso electoral. Que ha conocido los problemas internos de la República, sus problemas económicos, sus problemas de salud, sus problemas estructurales, sus problemas de todo índole, sus problemas de obras públicas, que Manta no tiene el puerto que merece, pese a sus 25 millas de aguas internacionales, un puerto que puede operar con bajamar o con pleamar. Es decir, usted puede trabajar ampliamente en nuestro puerto, que no tengamos un terminal de cruceros, pese a ser una ciudad turística que tiene aproximadamente desde Esmeralda hasta Salinas 700 a 800 metros de playa. Es decir, para desarrollar un turismo, lo conoce bien él, que conoce la Amazonía, que no hay escuelas, que no hay medicina, conoce que el campo está abandonado, que no se ha tecnificado, que le falta maquinaria, que le falta materia prima para trabajar, para que el campesino siga allí, pero entreguémosle salud, entreguémosle educación. Doctor, si tuviera que calificar o cuantificar estos 574 días de Otto Sonnenholder al frente de la vicepresidencia, ¿cómo lo describiría o cómo lo realizaría? Yo diría que mantuvo una posición discrecional, bastante protagonismo. Recordemos que una vez que él ingresó a la vicepresidencia de la República, la primera dama fue desapareciendo de a poco del escenario público y todas esas incidencias. Yo creo que ha hecho un buen trabajo, lejos de que no es el responsable de los hechos de una siembra pasada, de una cosecha presente y futura que todavía no sabemos porque hay procesos en investigación que tratan de frenar, como en el último caso de la avioneta, quien no quiere declarar porque dice que no entiende, que no escucha, es mil pretextos, bajo la tesis que se esgrime. Ya verán los profesionales de la Fiscalía en el tema especializado a qué conclusiones llegan, si es una salida para asumir responsabilidades, para no dar versiones y posiblemente seguir ocultando nombres de personas sumamente importantes que estén involucradas, porque perdónenme, las cosas malas no se hacen solo, ni las cosas buenas las hacemos solos, Pongo en y las consideración cosas que nos llevan al éxito las hacemos solos. Siempre hay un equipo, siempre hay algo más, alguien más, sí, y medios que se prestan para poder ejecutar nuestros proyectos. Voy a poner a consideración de nuestros panelistas en los últimos días. Guillermo Lasso, quien fue el primero en anunciar que va a ser nuevamente candidato a la presidencia de la República, en su cuenta de Twitter ha estado muy activo en redes sociales y ha hecho referencia a su plan de 100 minutos para reformar y solucionar los problemas del Estado ecuatoriano. Podemos arreglar el desastre que hoy atravesamos. Es lo que han manifestado, que el Ecuador ya no aguanta más. Y hace referencia a reformar la ley de educación y tener universidades libres para que los jóvenes ecuatorianos puedan estudiar, y así una serie o un hilo de publicaciones que hacen justamente referencia a estos 100 minutos. ¿Suficiente, abogado Coronel? ¿Es un discurso populista o en realidad es posible mediante la asesoría técnica y de especialistas de poder encontrar soluciones a los tantos problemas que justamente hemos abordado a lo largo de este programa? La demagogia y el populismo no son exclusivos de las tendencias de izquierda. Aquí, con lo que ha dicho Lasso, podemos darnos cuenta que la extrema derecha sin alma también tiene de populismo y de demagogia. Mire, solo le voy a poner un ejemplo. El señor Lasso ha dicho que con un código de ética va a solucionar el problema estructural de corrupción que tiene el Ecuador. No, señor. No es que con un código de ética usted soluciona las cosas. Un código de ética, dice él, para prohibir el nepotismo. Señor, el nepotismo ya está prohibido por la ley, no tiene que crear ningún código de ética. Además que los códigos de ética no son vinculantes jurídicamente, pues por Dios, no quieran ver la cara de tontos.
Ahora bien, el tema de la corrupción no se soluciona con un código de ética prohibiendo el nepotismo, se soluciona con educación en los hogares y en las aulas. Que dejemos de normalizar la corrupción, ese éxito repentino del vecino, que de la noche a la mañana tiene carro nuevo, casa nueva. Eso no le podemos enseñar a nuestros hijos de que eso es éxito. Más bien hay que enseñarles el valor del esfuerzo. Se tienen que aprobar ya de una vez por todas las leyes de extinción de dominio que siguen durmiendo el sueño eterno en la Asamblea Nacional y no se aprueban. Se tiene que trasladar la responsabilidad también a los jueces que algunas veces están esperando a que el corrupto huya en el avión para luego dictar recién ahí prisión preventiva. No, señor, el juez tiene que además actuar con independencia y celeridad. Justicia que tarda no llega. También hay un rol importante del periodismo que tiene que detectar, que tiene que investigar la corrupción, que tiene también que ayudar en culturizar a la gente en la ética, la cívica, la moral. No puede eso sí convertirse en periodismo de inquisición. Y por último, y no menos importante, la sociedad civil organizada y la clase política estructurada que comprenda la necesidad de someter al escrutinio de la gente a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Que en esas papeletas esté gente con preparación. Créame, un gran antídoto para la corrupción es la preparación. Segundo, gente que tenga credenciales éticas y morales, probidad notoria, que se sepa que ha desarrollado su vida y lo poco o mucho que tiene lo ha logrado con esfuerzo. Tercero, que conozcan la realidad de lo que pasa. Y cuarto, que tengan soluciones reales y no demagógicas, no populistas a los problemas que enfrenta la gente. Doctor Céspedes, muy similar a la propuesta de la campaña anterior en cuanto a 1 millón de empleos, esta vez 100 minutos para solucionar los problemas del país. ¿Es la estrategia correcta para convencer al electorado en el arranque cuando estamos en esta etapa preelectoral? Yo pienso que 100 minutos es un cliché comunicacional, es un cliché publicitario, es una metáfora lo que él está usando para decir, yo tengo la solución, conozco cuál es el camino y lo voy a implementar de inmediato. Me parece que más una metáfora que otra cosa. Mira, en el caso de Guillermo Lasso, me parece que de todos los candidatos que en este momento, que por lo menos han dicho que aspiran a ser candidatos, me parece que sigue siendo la figura más potable, más independiente y con mejor traje para ser un buen presidente del país. Dentro del mundo de la derecha en Ecuador, hay dos hombres a los que yo respeto sumamente, porque pienso que cualquiera de los dos pudieran ser grandes presidentes de este país, y son Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Yo pienso que Nebot hubiese sido un gran presidente del Ecuador, es un gran ejecutivo. No sé si hubiese sido el mejor candidato, no sé si el momento electoral hubiese sido el mejor para Nebot, eso es otra cosa. Pero yo pienso que en el ejercicio puro del poder, Nebot hubiese sido un gran administrador, que es lo que este país necesita, y un gran ejecutivo. Me parece también que Guillermo Lasso lo es. De todos los precandidatos es el hombre que tiene el mejor traje, el mejor equipaje. Decir que Guillermo Lasso está muerto políticamente hablando, eso es una metáfora también. Recordemos que Guillermo Lasso viene de un proceso electoral donde sacó 4 millones de votos en segunda vuelta. No creo que él haya hecho las cosas tan mal como para perder, quizás no los 4 millones de votos, pero para perder una votación importante de la que viene llevando 2,5 millones de votos en su primera elección, en donde participó en el año 2013, en su segunda elección 4 millones de votos. Me parece que es el candidato por mucho que más votos viene subiendo de todos los que se han presentado en el Ecuador en los últimos 10 o 15 años, que se han presentado en 2 elecciones consecutivas. Me parece que Guillermo Lasso viene dando pasos agigantados. Y los políticos siempre utilizan metáforas para adornar su pensamiento, adornar su criterio, para justificar una línea de acción que va por un camino determinado, y lo dicen en palabras que pueden sonar bonitas, como dice César Coronel, puede sonar a populismo, eso puede ser populismo de derecha, por supuesto que sí. Yo creo que sin populismo no se gana una elección, perdónenme, pero no conozco un candidato en los últimos tiempos que haya ganado una elección sin populismo. Yo creo que los candidatos tienen que atreverse a poder ofrecer más que lo que el presupuesto alcanza, porque si tú ofreces solo lo que el presupuesto alcanza, vas a hacer solo lo que la situación te permite, y yo creo que el elector castiga muy duro eso. El elector no quiere un líder que solo ofrezca lo que la crisis y la situación le permita. Me parece que el elector quiere un líder que se atreva, un líder que diga que va a ofrecer mucho más de lo que el presupuesto le alcanza. Quiere decir que va a ser un emprendedor dentro del Ejecutivo.
Quiere decir que va a ser alguien que se va a atrever a hacer algo más allá de lo que establece de lo que le establece el presupuesto y de lo que le establece un plan de gobierno que haya presentado. Doctor Palma, que Guillermo Lasso va por ese camino. Nuestros otros dos panelistas difieren en los conceptos respecto a Guillermo Lasso, que será por tercera ocasión en busca de la presidencia de la República. ¿Cuál es el panorama que usted identifica para este candidato de derecha? Indudablemente Guillermo Lasso va a ser un actor número uno. Me parece que es un actor que estaría en una segunda vuelta. No hay condiciones electorales para que nadie gane en primera vuelta. Perfecto. Pero me parece que Guillermo Lasso es un actor que va a estar en segunda vuelta. Esa misma interrogante para el doctor Palma. ¿Cuál es su criterio respecto a lo que ha ofrecido en estos primeros movimientos Guillermo Lasso? Mire, el señor Lasso viene trabajando desde hace muchos años. No ha dejado de trabajar y eso es perseverar. Y tengo la convicción de que la gente le cree. ¿Sí? Es mucho más confiable. Y obviamente que usa un estilo porque eso es técnico, eso tiene asesoría, el discurso, la expresión corporal, un sinnúmero de cosas que juegan en estos hechos. Es vital, tiene que llegar al voto popular. Y en efecto, como dice Héctor, no hay presidente que no gane con el voto popular porque ese voto popular es el mayoritario inclusive, el del barrio, el de allá de la perimetral, el del hueco, ¿sí? Es el que vota. Y ese vota en base a emociones, a cosas bonitas, a palabras estimulantes, ¿sí? A lo que le das, a lo que le llevas. No vota porque te dé un programa que es el que deberían estar obligados los candidatos a presentarnos para más confiabilidad todavía debería ser por escritura pública, para ver si eso se los recuerda permanentemente y son capaces de cumplirlos y evitan tantas ofertas demagógicas. No olvidemos que Rodrigo Borja lo logró a la tercera vez y el dicho es que a la tercera es la vencida. Pudiera ser que el señor Lasso sea el presidente del Ecuador y es obvio que admitamos, viene trabajando, ha trabajado siempre, no se ha quedado con los brazos cruzados. Una cosa aprendió en los Estados Unidos respecto a su salud, pero volvió al ataque y ahí está. Hace 3 semanas. En todas las circunstancias, Carlos Luis. Perfecto. Ahora lo que nos falta es el candidato de centro izquierda. Justamente hacia allá va mi siguiente temática a abordar, porque hace 3 semanas estuvo con nosotros aquí en Sin Filtros, Nada que Esconder, el exmandatario Rafael Correa, y esto decía respecto a la Revolución Ciudadana. No puedo ser indiferente a la destrucción que se viene en el país. Nos están persiguiendo. Eso no es solo dolor para nosotros, porque por último, tú dices, bueno, yo elegí la opción política, que me carguen a mí. No, sufre la familia. Y si es necesario que yo participe en la papeleta, ahí ustedes, y que ellos saben que le ganamos. Por eso van a tratar de evitarlo por todos los medios. Profundicemos justamente en esas elecciones del 2021. Una vez que usted estuvo en el poder, mantuvo una fortaleza en sus alcaldes, en sus prefectos, en sus gobernadores, en sus organizaciones sociales afines. Hoy, ¿qué tiene para fortalecer su proyecto político, Rafael Correa? Bueno, ha hecho mucho daño sin duda, ¿no? Se nos robaron Alianza País, nos quedamos sin estructura. 3 veces impidieron que se registre Revolución Ciudadana, la principal fuerza política. Porque Alianza País era el nombre del movimiento, cuando la gente está con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa, el capital político lo tenemos nosotros. ¿Tratamos de inscribirlo como Revolución Ciudadana? No, el lema de Alianza País lo prohibieron. ¿Tratamos de inscribirlo como Revolución al París? ¿Sabes lo que era? El PAR era liberal, de derecha, no era de izquierda. En esa época ser liberal era ser revolucionario. ¿Usted cree que lo arrastraron? ¿Usted cree que la oligarquía lo asesinaron? Y, por último, nos pusimos de acuerdo con la directiva del movimiento Maná, recogimos más de 400.000 firmas en pocos días y resucitaron otra directiva para crear un conflicto. Y no pudimos inscribirnos hasta que el compromiso social nos dio espacio. Entonces, a nivel de estructura, obviamente estamos muy debilitados. A nivel de liderazgo, mucha gente presionó, en buena hora, ¿verdad? De lo poco bueno de estos momentos tan trágicos. Esto ha servido para depurar. Mucha gente que se vendió por un plato de lentejas, que siempre fue leal al poder, que sí ganó más con Moreno. No lo necesitamos en la revolución. Pero obviamente estamos debilitados a nivel de estructura, a nivel de recursos, pero gracias a Dios tenemos lo principal. Ellos pueden tener todo. Medios de comunicación, poder económico, todo. Tienen todo, menos pueden. Gracias a Dios.
el apoyo popular es más firme que nunca. Céspedes, ya el abogado Coronel hacía referencia a lo fuerte que puede estar de cara a este proceso electoral la Revolución Ciudadana sin conocer todavía a su candidato. El exmandatario decía, el capital político lo tenemos nosotros y el pueblo está con nosotros. ¿Concuerda con ese criterio? ¿Cómo llega la Revolución Ciudadana de cara a este proceso sin Rafael Correa, hoy como sin opción de ser candidato ni a presidente ni a vicepresidente? Mira, no creo que la Revolución Ciudadana tenga los votos para por sí solo ganar la presidencia del Ecuador. Pero lo que nadie puede negar es que va a ser difícil ganar la presidencia sin el apoyo de la Revolución Ciudadana. Me parece que tienen un porcentaje de votos muy importante en un país donde todas las encuestas marcan que el candidato favorito puede llegar al 17-18%, pero no pasa de ahí. O sea, necesariamente todo marca que en Ecuador habrá una segunda vuelta y los votos de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa van a ser vitales. Hoy, por ejemplo, leo una nota, entre muchas que me llegan, de que hay un grupo, un movimiento que está planteando muy seriamente, por ejemplo, al ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, como candidato presidencial de la Revolución Ciudadana. Me parece una apuesta arriesgada, tanto de la Revolución Ciudadana como por parte de Jimmy Jairala. Yo escribí hoy en mi cuenta de Twitter, Jimmy, te felicito, hombre, te deseo el mejor de los éxitos. Pero le quitó el respaldo. Yo personalmente, pero le quitó el respaldo electorales. Pero de entrada le quitó el respaldo a usted. En 2 procesos electorales jamás lo acompañaría en un proceso en donde él vaya de candidato de la Revolución Ciudadana. Yo hasta ahí no llego. Abogado Coronel, usted decía, llega fuerte la Revolución Ciudadana, independientemente de cuál sea el candidato. Llega fuerte y va a ser o la tercera o la segunda fuerza política más importante en las próximas elecciones. Abogado Coronel, ¿es la primera, la segunda o la tercera 2021. fuerza política en la actualidad de cara a este proceso? Abogado Coronel, ¿está allí? ¿Lo escuchamos? No, es que no te puedo escuchar la pregunta porque... Perfecto, le hacía referencia al doctor Céspedes. El doctor Céspedes manifestaba que va a terminar siendo la segunda o la tercera fuerza política Revolución Ciudadana. Usted decía, está bastante fuerte para este proceso electoral. Independientemente de cuál sea el candidato, ¿esa fortaleza se sostiene? ¿Son votos duros en este caso? Sin duda alguna. Y antes de dar mi criterio de conclusión en ese tema, solamente 2 puntualizaciones. La votación que tuvo Lasso en la última elección era una votación que no era de él. La gente votó con voto rechazo al correísmo, es decir, la votación de Lasso no es propia, era una votación de gente que no quería votar por Moreno porque creían que era Correa y por lo tanto votaban por Lasso. Por favor, no nos confundamos. Otra cosa importante, no es que se ganan las elecciones con populismo, se gana sí llegando al pueblo, pero hay que ser serios y por eso yo creo que es hora ya de reivindicar la política, de reivindicar el servicio público y dejar a un lado el tema del populismo. Y claro, también hay que tener en cuenta de que Lasso no es un buen candidato, podrá ser tal vez un buen presidente, no lo sé, pero como candidato, no. Y luego el tema de Otto Sonnenholzner, bien o mal, si él llegara a ser candidato, va a golpear duro ese tablero y la poca votación que todavía le queda a Lasso, que además fue el primero en anunciar que era candidato, eso le ha mermado ya el apoyo y además es un candidato que no sube más en las encuestas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si a eso le suma que el correísmo presente una buena carta, vamos a ver quién será, no lo sabemos, el correísmo sí tiene pues un voto duro de gente que siente que en el momento en el que gobernó Correa recibió algún beneficio de manera directa. Entonces es gente que obviamente por gratitud seguirá votando por el correísmo. A eso súmele a aquellas personas que creen que durante el correísmo estábamos mejor porque hoy no tienen empleo, porque hoy no tienen educación, en algunos casos porque se le han mermado algunos derechos. Evidentemente estas personas probablemente puedan votar por el correísmo si es que desde las otras vertientes no se dan alternativas viables. Por lo tanto, el correísmo no hay que desmerecerlo, es una fuerza importante. Créame, yo lo que menos tengo es de correísta, pero no puedo cegarme, no puedo dejar de ser objetivo en que es una fuerza política importante, como también debo admitir que el candidato Sonnenholzner podría tener fuerza también si decide ser candidato. Palma, tengo que ir a una pausa, pero recojo rápidamente su criterio. ¿Llega fuerte la Revolución Ciudadana independientemente de su candidato? El candidato debe promover el bien común, así está en la Constitución de la República, y debe garantizarnos que se cumpla el artículo 83 de la Constitución de la República
que va a garantizarnos que no habrán ociosos, mentirosos, ni que van a robar. La Revolución Ciudadana tiene espacio popular, estimados ecuatorianos, sí, pero yo más bien creo que el que gane las elecciones a la presidencia de la República y también incluso asambleístas va a necesitar este respaldo de la Revolución Ciudadana. Creo que van a haber entendimientos entre estas fuerzas electorales y a quien respalde la Revolución Ciudadana podemos garantizar mucho más el éxito a la presidencia de la República, Carlos. Vamos a hacer una pequeña recomendación y luego recogemos los criterios finales de nuestros panelistas aquí en Sin Filtros a través de la pantalla de Global Digital TV. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Abogado Coronel, en la recta final del programa, ante este escenario político electoral y las consecuencias o el impacto del COVID-19, ¿cuáles son las posibles soluciones a los problemas que hemos hecho referencia? Son muchos los problemas y muchos son los temas a discutir, pero sobre todo son muchos los asuntos que los políticos tendrán que solucionar y dar propuestas reales ante la ciudadanía para el próximo proceso electoral. Es importante que se discuta no solamente sobre salud, no solamente sobre educación, no solamente sobre corrupción, temas sin duda alguna importantes. También hay que poner sobre la mesa del debate la seguridad social, cómo transparentarla y hacerla eficiente. Hay que hablar sobre educación para la vida digital, un aspecto realmente que está pendiente y que hay que legislarlo. Hay que hablar, por ejemplo, del derecho de desconexión también en lo que respecta al teletrabajo. Y bueno, los desafíos son muchos. Sin embargo, yo creo que es importante que las soluciones sean serias, sean viables y estén encaminadas justamente a conectar soluciones reales para los problemas que realmente le preocupan a la gente, lo que le angustia, lo que le quita el sueño a los ciudadanos, no lo que le preocupa a los políticos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por ello, el rol protagónico que van a tener los ciudadanos en el próximo proceso electoral es fundamental. Un electorado que llega mucho más informado, pero que también llega indignado por todo lo que ha pasado. Esperemos que sea ya la hora, de una vez por todas, de ir hacia ese proceso necesario, urgente, impostergable, que lo tiene y lo debe asumir mi generación, de dignificar la política y reivindicar el servicio público. Es posible, lo vamos a lograr, reivindicar el servicio público y dignificar la política. Doctor Gracias Palma, por esta oportunidad, gracias. un fuerte abrazo a quienes nos ven, sobre todo en esa querida provincia de Manabí. Gracias a usted por su presencia, abogado Coronel. Doctor Palma, en la recta final del programa existe mucho repudio hoy hacia la clase política ecuatoriana, desilusión, enojo, diría yo, también por parte del ciudadano. ¿Cómo el político recuperar esa confianza y qué aspectos considerar el votante más allá de los requisitos legales en quienes aspiran ser electos en las elecciones de febrero próximo año? Mire, el pueblo ecuatoriano en cierta forma percibe la realidad, ha madurado, si fuese el caso, ha vivido en experiencia propia las circunstancias de los gobiernos que han pasado. Y yo creo que debemos seguir pensando en el bien común, en el bien general. Hay que deponer las actitudes particulares para llegar a todos, ser equitativos, reparto de la riqueza, crear el trabajo, dejarnos del paternalismo, démosles fuente de trabajo a los ecuatorianos y no estemos regalándole el dinero del Estado, porque a la postre lo aportamos todos los ecuatorianos. Por favor, creando fuentes de trabajo, darle más educación. Yo iría más allá, quiero invocar al diálogo,
a la unidad nacional, si es que eso todavía es posible. Creo que debemos desarrollar, cultivar ampliamente nuestra autoestima y nuestra dignidad. Debemos valorarnos a fin de tener la capacidad de reflexionar y escoger un candidato adecuado. Los medios de comunicación también juegan un papel importante. Nada de mordazas, medios de comunicación pluralistas, no casados con ningún gobierno, investiguen, informen al Ecuador transparentemente lo que pasa y a tiempo, que se investigue a tiempo, porque el periodismo tiene la responsabilidad de informar, investigar e informar a su pueblo a tiempo. Otras cosas que pudiera citar: reglas claras en el proceso electoral, un mensaje didáctico, digerible para gente con formación, con preparación y con aquellos que medianamente la tengan o no la tengan. Es decir, nada de ambigüedades, nada de trampas en los mensajes, y una total transparencia sería lo que pudiera recomendar, haciendo énfasis a que debemos entrar a un diálogo nacional, a una unidad nacional para sacar adelante este país que todavía soporta, que todavía tiene confianza a nivel internacional, por lo menos en la banca internacional, para poder inyectar crédito y salir de este estado de emergencia, aunque tengamos que pagarlos al interés que hay que pagarlo. Pero es un mal necesario. Eso lo tenemos en buena hora salvado en el contexto internacional. Y finalmente, este país, señor presidente, que aspira a llegar a Carondelet, tenga la bondad de presupuestar ampliamente recursos económicos para la educación. Este país necesita educación. 1000 veces repito, educación, y volvamos en los colegios, en las escuelas, a enseñar educación cívica como se enseñaba antes. En este país debe entonarse el himno nacional a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 12 de la noche, si es posible, para que nos entre. Apuntar al sentido de pertinencia. Doctor. Por el civismo nos entre, y volver a enseñarle lógica y ética a los estudiantes en los colegios, que bastante falta nos hace, queridos. Doctor Palma, muy gentil, gracias por sus importantes aportes. Sí. Terminamos con usted, doctor Céspedes. ¿Cuáles son las posibles soluciones más cercanas en medio de este panorama político electoral, efectos COVID y justamente ante los problemas que hemos estado nosotros identificando en el desarrollo de este programa? Mira, se vienen elecciones presidenciales y asambleístas en el 2021. La recomendación más importante que yo le puedo hacer al público manabita y nacional que ve tu prestigioso y escucha tu prestigioso programa es que analicen a los candidatos, a los líderes, analicen su entorno familiar. Un líder que muestra a su familia, que protege a su familia, que se preocupa por su familia, que es responsable con los suyos, es un líder que tiene muchas posibilidades de ser responsable con el país y de preocuparse por la gente pobre del país. Parece que por ahí tiene que venir. Que no nos pase, que no nos agarren de sorpresa como en el 2006 con un candidato como Rafael Correa con tantas rupturas familiares, con tanta desquicia en su vida personal. Que no nos vuelva a pasar. Yo creo que es la primera gran recomendación que yo le puedo hacer, es que observemos bien quién es el entorno de los candidatos, quiénes lo acompañan, cuál es la historia de la gente que lo acompaña, su entorno familiar. Yo creo que el que es responsable y bueno con su familia tiene muchas posibilidades, por lo menos, de también ser responsable y bueno con los demás, cuando le toque una responsabilidad a través de un ejercicio presidencial ganado en las urnas. Parece que el tema de la emergencia del COVID no es un tema de corto plazo. Las secuelas de esta pandemia la estaremos viendo dentro de 12 meses, 18 meses, 24 meses más todavía. Hablo de las secuelas económicas y sociales. Muchas familias que han quedado destruidas después de la pandemia. Mucha gente, gracias a Dios, no ha sido mi historia, no tengo nadie cercano que haya perdido por el COVID. Prácticamente ni siquiera se han enfermado. No tengo una persona cercana a mí que se haya contagiado, pero sí conozco mucha gente
que tiene mucha gente cercana que no solo se contagiaron, sino que fallecieron durante esta pandemia. Entonces, hay un tema de dolor, hay un tema de desilusión. La gente está desilusionada porque no encontró una respuesta a tiempo, una respuesta organizada y una respuesta, no solo la respuesta económica, sino también una respuesta sentimental. La gente sintió que no hubo dolientes ante tanta gente que falleció en esta pandemia. Entonces se viene un proceso electoral. Yo creo que el país tiene una oportunidad de curarse, una oportunidad de buscar unión o de desunirse más. Parece que el ecuatoriano en los últimos tiempos, no el ecuatoriano, yo creo que el latinoamericano en general, pero bueno, hablemos de Ecuador, que es nuestro contexto, nos hemos dedicado más a criticar que a proponer. Usted abre cualquier red social, Twitter se ha convertido en un verdadero inodoro, donde los tuiteros evacuamos todas las porquerías que tenemos en la cabeza. Eso hoy en día las redes sociales. Prácticamente el 95% de la gente que escribe es para criticar. Muy pocos escriben para presentar una idea o una solución sobre una problemática determinada. Coincidimos plenamente en eso. No debemos caer en eso. Doctor Céspedes, muy gentil, gracias por sus oportunos criterios. Era entonces el diálogo, el panorama actual, proyecciones y el próximo proceso electoral bajo los conceptos de Héctor Céspedes, César Palma y César Coronel. Así llegamos a la parte final de esta emisión. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Global Digital TV, dar like y seguir la información que generamos a través de nuestra página de Facebook. Cordiales saludos y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Ustedes ahora en casa a sacar sus propias conclusiones. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos.